Después de estudiar la teoría sobre energía solar fotovoltaica, vamos a dar un paso más y pasar a la práctica. Pero antes piensa, ¿cuáles son las principales características que presentan los módulos fotovoltaicos? Si ya lo sabes, perfecto. Ahora vas a comprobar tus conocimientos. Si no lo sabes, después de ver este audiovisual no podrás decir lo mismo. ¿Estás preparado? Bien, vamos a verlo. Antes de empezar, debemos tener muy presente por qué es tan importante conocer las características eléctricas de los módulos fotovoltaicos. Si conocemos sus características, podremos elegir más fácilmente las placas según el tipo de instalación. En instalaciones conectadas a red se suelen utilizar módulos fotovoltaicos de gran potencia, mientras que en sistemas autónomos es más corriente utilizarlas de menor potencia. También vamos a ver cuál es la función de los diodos de bypass en un panel y los elementos que lo componen. Y para que te resulte más práctico, iremos contestando a una serie de cuestiones sobre conceptos básicos y fundamentales en tu formación. Para realizar esta práctica necesitamos dos cosas: el módulo fotovoltaico y el polímetro. ¿Los tienes ahí? El conexionado de las células en un panel, como ya has estudiado en la unidad, se suele realizar en serie, una célula tras otra, hasta conseguir el voltaje necesario. De esta forma, una célula de silicio suele dar 0,6 voltios aproximadamente. Para obtener un panel de 12 voltios de tensión nominal, necesitamos conectar entre 30 y 40 células en serie, en función de sus características eléctricas, habitualmente 33, 36 o 40. Nosotros disponemos de módulos fotovoltaicos, no de células, así que lo que más nos interesa es el voltaje que nos proporciona el módulo. Ten presente que todos los paneles solares tienen una serie de características eléctricas en su parte posterior. Debemos saber interpretarlas y conocerlas antes de realizar una instalación o proyecto. Antes de ponerte a hacer cualquier práctica, es importante que tengas asentados unos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿cuál es la definición de panel solar fotovoltaico? El panel solar fotovoltaico es un dispositivo capaz de generar una tensión eléctrica cuando está sometido a la radiación solar. Si además lo conectamos a un circuito cerrado, se genera una corriente eléctrica. ¿Cuáles son los elementos que componen un panel? Los paneles están compuestos por una cubierta de vidrio templado, varias capas de material orgánico encapsulante que protegen las células del panel, una o varias capas protectoras posteriores, generalmente de Tedlar, opacas y de color claro, un marco de acero inoxidable o aluminio anodizado para sujetar el conjunto con los taladros adecuados, así como todos los tornillos y anclajes que sean necesarios para su perfecta sujeción. Un panel con la misma potencia, pero realizado por dos fabricantes distintos, no tiene por qué tener las mismas características eléctricas, aunque en principio no variarían mucho. Ahora que tienes claro qué es el panel fotovoltaico, vamos a continuar y a plantearte una serie de preguntas. ¿Qué es el voltaje máximo? El voltaje máximo se consigue cuando el módulo está trabajando en su punto de máxima potencia. ¿Qué es la intensidad máxima? Es la máxima corriente eléctrica que nos puede proporcionar un panel fotovoltaico. ¿Qué es el voltaje de circuito abierto? ¿Cómo lo podemos medir? Con la ayuda de un aparato llamado tester o polímetro. Para hacer la medición del voltaje del circuito abierto, configuramos el tester en función de los voltios, de una tensión continua y de una escala acorde con el valor marcado por el fabricante. Ahora colocamos los terminales negativo y positivo. Como solo está el panel como elemento del circuito, decimos que el circuito está abierto. Recuerda que el tester no se considera una carga. ¿Qué es la intensidad de cortocircuito? ¿Cómo la medimos?
Si configuramos el tester en función amperímetro, reducimos su resistencia interna a un valor próximo a la unidad. Por lo tanto, al medir la intensidad en los bornes del panel, tal y como muestra el dibujo, estamos cortocircuitando el dispositivo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué el voltaje máximo es superior a los voltajes estándar de 12 voltios? Porque en las instalaciones autónomas se necesita almacenar energía en sistemas de acumulación denominados comúnmente como baterías. Y para cargar estas baterías a una tensión de 12 voltios es necesario suministrarles energía a una tensión mayor. Normalmente, para que una batería se cargue de manera óptima, el panel tiene que suministrar una tensión de 14 a 14,5 voltios. Una vez que esto está claro, vamos a profundizar en algo muy importante: los diodos de paso o bypass. ¿Qué son los diodos de bypass y qué función tienen en un panel? Son unas protecciones que se utilizan para evitar los problemas que puede ocasionar una iluminación no uniforme, la presencia de sombras u otros factores que hacen que una parte de las células de un panel trabaje en distintas condiciones que el resto. Los diodos de paso o bypass se colocan en paralelo en asociaciones de células conectadas en serie para impedir que todos los elementos de la serie se descarguen sobre la célula que resulte sombreada. La mayoría de los fabricantes de paneles incorporan dos diodos de paso en las cajas de conexiones de sus tomas intermedias. Ahora fíjate bien en esta figura. Tiene colocados unos diodos cada 4 células, que a su vez están conectadas en serie. El diodo se conecta con polaridad opuesta a la de las células, de forma que si éstas trabajan correctamente, por el diodo no pasa corriente. Si cualquiera de los grupos es sombreado de forma que se invierte su polaridad, la polaridad del diodo correspondiente cambiará. Así se podrá conducir ofreciendo un camino fácil para que pase la corriente generada por el resto de los grupos de células. Además, en caso de que se sombrease una célula, solo se descargarían sobre ella el resto de las células que están protegidas por el mismo diodo. De esta forma, se limita la cantidad de potencia a disipar por una célula y por tanto su temperatura, evitando el sobrecalentamiento excesivo. Cada fabricante debe proporcionar una hoja técnica del producto que está vendiendo, tras haber pasado unas pruebas que verifiquen su calidad. Por eso los módulos fotovoltaicos presentes en el mercado suelen tener una certificación u homologación. Bien, ya hemos terminado. ¿Te ha parecido sencillo? Recuerda que una de las claves para trabajar correctamente y dar una buena imagen como profesional es dejar tu puesto de trabajo ordenado y limpio. Y así es como te lo debes encontrar cuando vayas a hacer la siguiente práctica. Esto es algo que se valora mucho en el mercado laboral y que debes empezar a tener en cuenta desde el principio. Como hemos visto, es muy importante que reconozcas las características eléctricas básicas de los módulos fotovoltaicos, que dependen del fabricante y de la potencia pico de cada panel. Te recomendamos que ojees un catálogo de algún fabricante o bien la parte posterior de algún módulo fotovoltaico, donde también aparecen estas características. Ten presente que tanto el voltaje máximo como la intensidad máxima siempre serán valores menores que el voltaje a circuito abierto y la intensidad de cortocircuito respectivamente. Además, recuerda que los diodos de paso o bypass siempre están incorporados en los paneles fotovoltaicos. Seguro que ahora tienes todo mucho más claro, pero puedes ver el audiovisual todas las veces que sea necesario. Y si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros porque, como ya sabes, tienes a todo el equipo de Master D a tu disposición.